Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta siguiente clase donde vamos a tocar el tema de la liquidez. En la anterior clase hablamos sobre la estructura del mercado, así que eso nos va a ayudar a entender más sobre la liquidez. Si no has visto la clase de estructura del mercado, te recomiendo que regreses a verla para que puedas entender un poco de lo que se va a hablar en este tema. La liquidez la vamos a encontrar siempre en los máximos y los mínimos. Liquidez son todos los máximos y los mínimos. Es donde se encuentra la mayor concentración de dinero y aparte, si nosotros lo vemos desde una temporalidad más alta, como de 1 hora, 4 horas, 30 minutos, que es una temporalidad media, vamos a tener una liquidez más concentrada, más fuerte. Entonces, cuando esta liquidez sea tomada, el precio va a reaccionar con mucha más fuerza. Nosotros, para identificar la liquidez, simplemente, como lo dije en la anterior clase, primero hay que irnos con lo más obvio. Vemos un máximo, es liquidez. Si vemos que es sobrepasado, entonces el precio va a buscar ir hacia el lado contrario. Aquí van a entrar algunos detalles que se los voy a ir mencionando, pero simplemente debemos empezar siempre con lo obvio. Todos los máximos y los mínimos son liquidez. Vamos a encontrar dos tipos de liquidez. Una que es la liquidez externa. La vamos a tener con las siglas ERL, que es en inglés External Range Liquidity, y liquidez interna. En estos dos conceptos de liquidez externa y liquidez interna van a entrar muchos puntos importantes donde podemos encontrar la mejor liquidez, como lo que es un previous daily high, un previous daily low, que son altos diarios y bajos diarios. También puede ser un previous weekly low, previous weekly high. Todos estos puntos yo los manejo, me gusta más manejarlos como external range liquidity para no saturar de tanta terminología los diferentes puntos pues que más utilizados, en donde se concentra la mayor liquidez, pero vale la pena tenerlos presentes, que siempre un máximo diario, un mínimo diario, un máximo de la semana, un mínimo de la semana, siempre de la semana del día anterior. Puede ser también de una sesión anterior, como lo que es la sesión de Londres, la sesión de Asia, la sesión de Nueva York, ver cuál fue su punto más alto y tomarlo como referencia, porque nos va a servir como una liquidez pues a tomar como opción, ya que son puntos muy importantes donde hubo la mayor concentración de dinero. Dicho esto, entonces, si nosotros ya conocemos cómo se está formando la estructura del mercado, vamos a ver que este es un mínimo, un máximo, luego nos crea un mínimo, y a la hora de que se lleva este máximo quiere decir que se está tomando la liquidez de este máximo, luego de este mínimo, luego va hacia abajo, no se lleva la liquidez de esta, va a seguir subiendo, puede ir por esta hasta que veamos que va por la siguiente, y así se va formando nuestras tomas de liquidez. A veces vamos a ver que liquida un low para de nuevo ir por un high y luego volver a ir por un low, y aquí es donde encontramos los barridos de liquidez. El barrido de liquidez, LG, que es liquidity grab, lo vamos a encontrar no solamente como un rompimiento de estructura. Hay que aprender a identificar cuando rompe estructura, quiere decir que tomó la liquidez de este alto y continuó subiendo,
para después retroceder y seguir subiendo. Pero una toma de liquidez, un liquidity grab, es cuando vemos que se lo lleva con mecha. Por ejemplo, si viéramos este tipo de rompimiento así. En la anterior clase les dije que los boss tienen que ser con cuerpo de vela. Aquí, si alcanzamos a ver un rompimiento inválido, que sería un rompimiento con mecha, vamos a ponerlo más oscuro, así, vamos a ponerle así como si fuera la mecha. Si vemos nosotros que toma la liquidez de esta forma, y aquí está tomando un high anterior, este high es External Range Liquidity, una ERL, porque estamos tomando la estructura que nos está mostrando a primera vista. Por ejemplo, una estructura más simplificada: altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos. Si nosotros buscáramos una liquidez interna, es cuando vamos a ver lo que hay dentro de esos impulsos. Todo eso de acá es liquidez interna, porque está dentro de un impulso y de un retroceso. Les voy a estar compartiendo un archivo del cual yo estudié mucho, que se llama Trading Cube, y está en inglés, pero está muy entendible las imágenes, y ahí se puede también apreciar mucho de lo que estoy hablando, con muchos más ejemplos, más imágenes, para encontrar la liquidez externa y la liquidez interna, que vuelvo a lo mismo. Lo más obvio siempre, la liquidez externa, todos estos piquitos que se ven por fuera, y la liquidez interna son los que están dentro de los movimientos que nos deja el precio. Este punto puede coincidir con un alto de una sesión anterior, un alto del día anterior, un alto de la semana anterior. Tú puedes ir a las temporalidades de diario, semanal, y ver si es una vela antes. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, si este fuera un alto del día anterior, tendríamos, por ejemplo, esto de acá, su wick, y esta es la vela que sigue, y vemos que se lleva a esta de acá y nos está dejando este patrón de mecha con mecha. Quiere decir que en una temporalidad ya más baja, como de 4 horas, 1 hora, se va a ver este movimiento, y en una temporalidad más alta va a ser de vela con vela. A mí me gusta mucho este tipo de toma de liquidez, que es vela con vela. También me gusta verlos incluso en 1 hora, ya cuando está confirmando y veo este tipo de toma de liquidez de mecha con mecha, me está indicando que el precio no puede continuar subiendo, le está costando, y que va a ir hacia abajo, y lo mismo viceversa. Ahorita lo vamos a buscar en un ejemplo dentro del gráfico para que vean más o menos de qué estoy hablando, de este tipo de toma de liquidez. Cuando vemos este tipo de toma de liquidez así, y vemos que en el pasado hay un order block o un imbalance, en este caso lo tomaríamos como un POI, que sería un punto de interés. Ahora esto de acá se convierte en liquidez interna, va a mitigar algo que está por aquí para que nosotros busquemos entrar acá. Aquí sería la entrada en un time frame menor. Nosotros tenemos que confirmar y estar en un horario de, ya sea la sesión de Nueva York o la sesión de Londres. A mí me gusta operar la sesión de Nueva York, un lapso máximo de 3 horas. Si esto está sucediendo dentro de esas 3 horas
New York Session, entonces yo espero solamente mi toma de liquidez. Si veo que está mitigando un punto de interés en una temporalidad de 1 hora o 30 minutos, entonces yo buscaría dentro de esta sesión una confirmación aquí. Las confirmaciones te las estaré compartiendo en las siguientes clases, cómo se van a ir dando de diferentes formas. Puede ser igualmente con un order block, con un imbalance o con un patrón que es muy conocido, que se le dice comprar para vender o vender para comprar en el caso de si fuera lo contrario. Ahora, nosotros iríamos ahora a buscar este otro punto de acá de liquidez. Vamos a marcarlo. Y si nosotros tenemos ya todas las confirmaciones que estamos buscando, vemos que estamos en una tendencia bajista a lo mejor, o en un impulso bajista de alguna temporalidad alta, o incluso puede ser una corrección de alguna temporalidad más alta. El caso es que veamos que el precio nos está rompiendo estructura hacia abajo, como lo dije en la anterior clase. Si vemos rompimientos a la baja, entonces podríamos buscar un alto para esperar a que se lo lleve, un IRL, Internal Range Liquidity, y ver si nos va mitigando o nos va a mitigar algún punto de interés que tengamos marcado en el pasado en una temporalidad alta. Una vez que vemos esto y vemos que está entrando nuestro punto de interés, nosotros buscaríamos aquí en una temporalidad menor nuestra entrada ya confirmada. Buscaríamos el siguiente punto de acá. Este tipo de trades, si tiene un buen potencial, nos pueden dar un RR de 1 a 5, 1 a 8, pero considero que con que estén arriba de 1 a 2 es bastante bueno. Incluso no necesariamente tienes que ir hasta acá, porque a veces el precio no llega, simplemente llega a la mitad y sigue subiendo. ¿Esto por qué pasa? Porque nosotros no sabemos cómo se mueve el mercado, simplemente estamos actuando en base a lo que nosotros conocemos y debemos ir respetando nuestras reglas para poder tomar la mayor de las mejores entradas, o sea, la mayor veces. Y si tú llegas a tomar la mayoría de trades positivos, los que vayas perdiendo, los positivos le van a ir ganando siempre a los negativos. Entonces aquí no necesariamente tienes que ir por el siguiente punto de liquidez, o en este caso este mínimo de acá. Simplemente tú podrías incluso ir por el 1 a 2 como mínimo e irte con ganancias. 1 a 3 también es bastante bueno. Entre 1 a 2 y 1 a 3 es bastante bueno para ser rentable, porque con el 1 a 2 y el 1 a 2 necesitas el 40% de acierto. Quiere decir que tú cada vez que vayas analizando y vayas buscando tus entradas, y de 10 entradas y solamente le atinaste a 4 y todas las sacaste al 1 a 2, entonces tú vas a terminar positivo. Y con el 1 a 3 ni se diga, si le atinaste incluso a unas 3 operaciones, porque sería el 30%, 3 operaciones de 10, también vas a salir positivo. Aunque si tú aprendes a identificar bien este tipo de patrones, a usar la liquidez, la estructura y otros temitas que te voy a estar compartiendo, que no suelo saturar tanta información, sino lo más importante. Si tú con el tiempo llegas a dominar esto, puedes mantener la tasa de acierto arriba del 50%, lo cual es bastante bueno, porque si tú estás arriba del 50% o incluso simplemente en el 50% de la tasa de acierto y tus trades están arriba de 1 a 3, entonces el porcentaje de ganancia va a ser bastante bueno al final del mes. Siempre y cuando esto lo vayas dominando, lo vayas respetando. Es muy importante respetar a pie de letra todas las reglas, tener una psicología bien trabajada para que nos permita respetar estas reglas.
Si tú llegas a analizar y empiezas a mover todo y empiezas a cambiar todo lo que está en tu plan, empiezas a hacer modificaciones, entonces todo esto ya no lo vas a poder meter en una tasa de acierto y incluso aunque los trades salgan positivos, en este caso cuando salgan negativos, todo lo negativo le va a ganar a lo positivo porque no hay un control emocional y nos están respetando las reglas. El trading es simplemente orden y recuerda siempre que como haces una cosa, haces todo. Entonces, si te cuesta trabajo ser muy ordenado en tu trading, en seguir las reglas, entonces debes echar un vistazo a tu entorno, a tu realidad, a tu día a día, si llevas un orden, si llevas horarios para hacer las cosas, si tu cuarto está ordenado, si tu espacio de trabajo está ordenado, si tu celular, todo lo que tienes, fotografías, los archivos que tienes dentro del celular, si están ordenados. Tú fíjate en todo eso y si empiezas a poner en orden todo lo que haces, todo lo que tienes, automáticamente en el trading va a suceder también y esto va a impactar positivamente en tus entradas. Dicho esto, vamos a ver cómo se vería esto en el gráfico. Lo mismo aquí aplica para lo opuesto. Vamos a buscar siempre de la misma forma tanto para compra o para venta. Vamos a buscar aquí si hay alguna toma de liquidez que se vea muy clara. Me gusta mostrar cosas muy claras. Ya después con el tiempo hay cosas que no se ven tan claras, pero con la lectura de la estructura del mercado las puedes ir identificando mejor y así no perderte de tantas oportunidades o de algunas entradas. Mira, aquí por ejemplo se percibe algo. Vamos a ver cómo está esta estructura primero. Recuerden siempre revisar la estructura que es este low, lo más obvio. Este low que está acá es traspasado por este de acá. Quiere decir que hay un rompimiento a la baja. Entonces esto es un boss. Esto es liquidez externa y todos estos lows de aquí, chiquitos, son liquidez interna. Ahora bien, ya que tenemos este rompimiento a la baja, entonces, y vemos también aquí rompimientos internos a la baja, que serían internal boss, quiere decir que el precio nos está mostrando que ahora va hacia abajo. Incluso aquí podemos ver cómo se lleva este high, se lo lleva, cae hacia acá, regresa a este imbalance que está acá por encima del rompimiento y vuelve a caer, nos deja otro internal boss. Vamos a marcarlo así. También es bueno mantener un gráfico limpio, no saturarlo de indicadores ni de tantas líneas, simplemente lo más básico. Yo nada más uso líneas de tendencia de diferentes colores para, por ejemplo, rojo para toma de liquidez, esta de puntitos para un rompimiento interno y estos de acá para un rompimiento de estructura pues ya externo, ¿no? Un boss. Aquí vemos cómo el precio mitiga este imbalance de acá, nos rompe estructura, viene a mitigar, viene a tomar liquidez de esta mecha de acá, porque seguimos dentro de la mitigación de este imbalance y a lo mejor también sigue mitigando este order block de acá. No voy a entrar tanto en detalle, todo esto poco a poco con los análisis y los
recaps que vayas subiendo, es importante que los vayas viendo todos. Ahorita todo lo que vaya yo subiendo, los video recaps, las clases que vaya yo subiendo, todo va a ser muy repetitivo para que sea siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, hasta que se pueda comprender a simple vista. O si ya llevas tu tiempo con el trading y vienes y quieres poner todo en orden, te será incluso más fácil también venir e identificar de lo que estoy hablando. Aquí vemos este punto de interés que es un order block. Este order block tiene imbalance y viene de una toma de liquidez, entonces lo podemos tomar como válido. Aquí vemos que reacciona, vemos que hay un fuerte movimiento a la baja, el precio tarda un poquito más en subir, reacciona a este imbalance en un horario de Asia todavía, Frankfurt, empieza a querer bajar, todavía no lo logra, y aquí en la sesión de Nueva York, aquí a lo mejor si hubiéramos buscado una entrada en Londres usando este de acá, hubiera sido más complicado porque no tenemos una toma de liquidez previa, entonces es más riesgoso. Aquí buscaríamos una confirmación y a lo mejor nos hubiera dado un 1 a 2, pero un poco muy apretado dentro de una temporalidad menor. Entonces, puede pasar. Aquí pues no sabemos, incluso cuando empieza a tomar este POI acá, podemos pensar que ahora sí ya va a seguir bajando. En este caso no lo hizo, entonces probablemente aquí nos hubiéramos quedado atrapados en este momento y pudiera haber sido un break even o incluso un stop loss si hubiéramos ajustado mucho el stop loss, o a lo mejor si nos hubiera dado muy apretado el 1 a 2. Para Nueva York vemos ya que hay una toma de liquidez acá dentro de esta mitigación de este order block, que viene de tomar este y de mitigar este imbalance y de un rompimiento bajista, y también viene de un impulso fuerte bajista. Entonces nos está dando todas las indicaciones como para tomar una venta. Aquí es donde menciono esta parte es lo que me gusta ver. Y hablando precisamente del tema de la liquidez, vemos cómo se lo lleva mecha a mecha. No siempre va a ser así, pero son los que más me gustan ver, y sobre todo cuando vemos esta reacción de vela a vela, como la del ejemplo de diario, pero en este caso serían una temporalidad media, e incluso también en temporalidades bajas, cuando yo veo que la vela siguiente se lleva a la anterior mecha con mecha y cae, es una muy buena oportunidad para entrar. Tenemos aquí este rompimiento, ya se me movió, pero acá. Vamos a buscar dónde quedó el análisis que estábamos haciendo. Ya vi, perdón, se cambió de par. Aquí está. Ok. Entonces aquí vemos que está dándonos todas las indicaciones para una venta, toma de liquidez, mitigación, rompimiento a la baja, y nuevamente aquí nos deja un rompimiento a la baja y vemos que aquí mitiga este order block que tomó liquidez de la anterior vela y de todo esto, rompió estructura. A lo mejor en una temporalidad más baja pudiéramos refinar esto o simplemente tomar alguna confirmación acá, ya sería un poco fuera de horario, pero si lo dejamos desde acá ya programado, o incluso desde esta toma de liquidez ya en una temporalidad menor, podríamos haber tomado este movimiento, que es el que se da justo en el horario de Nueva York. Podríamos haber aprovechado este movimiento y nos hubiera dado a lo mejor
Ahorita no quiero entrar en detalles tanto de las entradas, pero si nos hubiera dado un buen movimiento en una temporalidad de 3 minutos a lo mejor, 5 o 3 minutos, un 1 a 3, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 3, ya de mejor forma, y ya hubiéramos dado por finalizada la sesión si nos hubiera dado ese target. Y si no, pues también, como para un intradía swing, también podríamos haber tomado esta, acá son 10 pips, bastante bien todavía, e ir por el siguiente mínimo, que sería un external range liquidity, que pudiera ser un previous daily low, previous weekly low, pudiera ser un New York low, un London low, un Asia low. Yo solamente me fijo en liquidez externa, y para no entrar con tanta terminología, pero también tú puedes ir a echarle un vistazo a ver qué está sucediendo aquí. Nos hubiera sacado a lo mejor en break even si tú lo haces cuando vaya avanzando el precio. Yo muchas veces lo dejo correr, y aquí habíamos tenido un 1.2.8 bastante bueno, y el precio siguió bajando hacia hasta acá. A lo mejor en otra temporada más alta había un punto más lejano en el que pudiéramos estirar este take profit más, pero como les digo, con el 1 a 2 es más que suficiente. Y si tú estás empezando a usar la estrategia, estás empezando con el trading, yo te recomiendo ir con lo más obvio. Por ejemplo, rompe estructura, low, haciendo de lado todo esto, tenemos un rompimiento de estructura, buscamos un punto de interés que sería a lo mejor todo esto, que sería el buy to sell. Esto es un comprar para vender, ya estaré hablando igual más acerca de eso en otra clase, y esperar a tomar alguna decisión acá, o simplemente tomar incluso todo esto e ir solamente por el 1 a 2. Sí, nuestro stop loss más grande, un poco más tardado el movimiento, pero también todo es válido, siempre y cuando tú lo tengas en tu plan. Yo quiero hacer esto, yo no me quiero complicar con tantas cosas, voy a hacerlo así, es válido, ¿no? Aquí no nos da el 1 a 2 en el external range, pero sí podríamos estirarlo un poco, a ver si nos alcanza a dar el 1 a 2. O tenemos aquí el buy to sell, podemos refinarlo al 50%, y así ya al siguiente punto ya tendríamos mejor riesgo-beneficio, y nos olvidamos de confirmaciones, y nos olvidamos de más tomas de liquidez, y nos olvidamos de más rompimientos internos, simplemente yendo por lo más obvio, que también es válido. Y a veces cuando está muy a la vista y lo identificas ya a primera vista, pues con buena gestión, entre el 0.5% al máximo el 1% de la cuenta, pues tomar la decisión de entrar, y, y listo, ¿no? Nosotros tenemos que tener este control de riesgo y control emocional para que podamos ir siempre un paso adelante con las operaciones positivas. Entonces, en resumen, esto es la liquidez. Todos los máximos y todos los mínimos son liquidez. Tenemos liquidez externa, que nos sirve como punto de referencia a dónde va a llegar el precio. Tenemos liquidez interna, que nos sirve como referencia para ver si por encima de esa liquidez en el pasado hay un punto de interés, que es los puntos de interés, de una vez los voy a mencionar. POI es punto de interés, podría ser un order block, podría ser un imbalance, que se puede decir así, fair value gap o imbalance, o el patrón buy to sell o sell to buy.
Esos patrones se los estaré compartiendo en otra clase, pero serían estos los puntos de interés que nos pueden servir de referencia, que estén en el pasado, para poder tomar una operación y que nos sirva de referencia la liquidez interna para tomar esa entrada y la liquidez externa como objetivo a llegar.